Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Los Historiadores. Tenemos el día de hoy un gran invitado, un invitado de calidad. Se trata de Freddy Avilés, él es historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia, también es docente, especializado en historia precisamente, y con él vamos a hablar un tema de muchísima actualidad que está conectado pues de una manera importante con la historia del Ecuador. Nos referimos a la historia electoral del Ecuador. Cómo los ecuatorianos hemos votado durante todos los años que hemos pertenecido pues o hemos participado en un régimen electivo y republicano. Y aquí con Freddy pues vamos a despejar algunas dudas, vamos a revisar datos, vamos a trasladarnos también al pasado para llegar incluso hasta el presente. Y bueno, va a ser un programa lleno de muchísima información, de muchísima historia y de, bueno, muchísimos datos interesantes. Y damos pues la bienvenida a Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Gabriel, mucho gusto. Para mí es un honor estar con ustedes en este programa. Y bueno, vamos a comenzar entrando en materia, ¿no? Muy bien, Freddy. Y empecemos en orden, empecemos un poco desde atrás. Podríamos decir que la historia electoral del Ecuador empieza cuando nos erigimos como Estado, 1830. Por supuesto. Debemos recordar que la Constitución de 1830 es la que establece los parámetros para poder participar en los procesos electorales, es decir, le da los requisitos para los ciudadanos, a los que son considerados ciudadanos en esa época, a que participen en las elecciones cumpliendo ciertas prerrogativas. Y dentro de estas prerrogativas tenemos que mencionar que existían, por ejemplo, tener una edad determinada, en este caso era 22 años, tener una propiedad, una profesión o un bien raíz que tuviera evaluado en más de 300 pesos. Además, se limitaba el derecho al voto a los sectores especialmente que no cumplían un poco este requisito, como por ejemplo el caso de ser un ciudadano alfabeto. Los analfabetos estaban marginados completamente de los procesos electorales. Así como también tenías que tener, ser casado, por ejemplo. Y eso evidentemente restringía la participación electoral a la mayoría de la población. Debemos recordar que solamente en el caso mencionado del analfabetismo, en 1830 se consideraba que la población ecuatoriana, casi en un 90 o 95%, era analfabeta. Eso significa que solamente el 5% de personas de la población ecuatoriana tenían el derecho a votar. Esto quiere decir que la democracia ecuatoriana o el sistema de participación electoral en el Ecuador era sumamente restringido. Y es con el paso del tiempo, mediante las luchas de los movimientos sociales, de los sectores que se iban organizando, es que se permite ampliar el derecho de participación en los procesos electorales dentro del Ecuador. O sea, el primer presidente del Ecuador, el general Juan José Flores, fue elegido por quienes pudieron elegirlo, nada más. Por supuesto que el general Flores en este caso fue elegido por una asamblea constituyente que se reunió en Riobamba. O sea, no hubo ni siquiera una participación de esta... Para nada. Los que estaban representados como asambleístas en ese entonces eran los grandes terratenientes y los grandes sectores comerciantes que vivían en el Ecuador. Por eso menciono claramente que en ese momento, en el momento de la elección, se hizo una constitución a medida del general Flores también, y a su vez en el punto o los puntos que mencionaban la participación de las personas o de los ciudadanos en el proceso electoral ecuatoriano, era tan restringido que apenas ese 5% que mencioné anteriormente, solamente ellos podían participar. Es decir, las personas que tenían dinero, que tenían fortuna, que estaban casados, que tenían edad de 22 años y evidentemente que sabían leer y escribir. De ahí el resto de la población, que era la mayoría, no participaba.
como inciso, así como dato nada más curioso. Bueno, estamos hablando como formalmente desde el año 1830, pero anteriormente, o sea, 7, 8 años antes, específicamente en 1822, 2 años después de la revolución del 9 de octubre, en 1822 se formó un colegio electoral. O sea, Guayaquil era una provincia libre, ¿verdad? No vamos a discutir ahorita si era república o no Guayaquil, pero ese colegio electoral se formó ¿para qué? ¿Qué es lo que se iba a elegir? O sea, ¿cuál fue ese como protoensayo pues, de algún tipo de elección? Que antes de que me contestes, lo que quería decirte es que también sucedió, creo que fue el primero, de algo parecido a una campaña electoral, ¿no? Porque habían 3 partidos en Guayaquil, los que querían la anexión a Colombia, los que querían la anexión a Perú, los que querían conservar un Guayaquil autonómico e independiente, y esta gente salía a las calles con las banderas, propugnando sus tesis, se escribían libelos, se publicaba en el único diario de la época, por la tesis, pues, ¿no? Que cada uno simpatizaba. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que iba a decidir este colegio electoral y cómo terminó ese ensayo? Cuéntanos ahí rápidamente, Freddy. Bueno, yo creo que viéndolo en retrospectiva, ese fue la primera participación electoral y campaña propagandística a nivel de elecciones que se da en el territorio de lo que hoy es el Ecuador. Evidentemente, nosotros sabemos que hubo una campaña que fomentaba en algunos sectores la unión con el Perú, otros la independencia absoluta y otros la unión con la Gran Colombia, con la Colombia bolivariana. Evidentemente, este proceso, como tú lo mencionas, trajo como acción que mucha gente se identificara con una de estas posturas, con una de estas políticas e hiciera su propia campaña. Una campaña bastante, que la recogen autores como por ejemplo Julio Estrada y Casa, que está marcada por la identificación con los colores de cada una de las banderas de esa época. Pero que proceso que no se llevó a cabo, hay que reconocerlo, porque Bolívar tomó la decisión de anexar manu militari a Guayaquil para integrarla a Colombia. Y entonces fue un proceso frustrado. Bueno, en realidad lo que dicen un poco también las fuentes es que se hizo la elección, pero en ella influyó Bolívar a través de sus fuerzas militares, ¿no? Como que claro. Se dice como que se compraron pero los ya, votos. O sea, no tanto fue compra de votos. Yo creo que la presencia, la amenaza militar. La presencia de las tropas colombianas y evidentemente la presencia del propio Libertador que vino acá en el mes de julio conllevó a que esa situación se resolviera de la manera en que todos conocemos. Entonces, yo sí considero que quizás como un hito histórico se puede considerar que fue una de las primeras campaña electoral que se da en el territorio de lo que hoy es el Ecuador. Y también algo que también puede ser como fue el inicio de estas prácticas donde el poder, en este caso el poder militar, influyó en una decisión, ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de la historia de nuestro continente, no solamente del Ecuador, que todas las democracias que nacieron a raíz de los procesos de independencia siempre fueron democracias tuteladas. O sea, siempre hay un poder, sea el económico o sea el militar, que va a imponer en cierta forma o a sugerir, si le podemos decir podemos mencionar esa palabra, va a sugerir que los deseos de ciertos grupos se impongan. Esa es una realidad. Y no hay que darle tanta vuelta. O sea, cuando vemos y analizamos la historia de la República del Ecuador, o sea, hay poderes que están ahí presentes, sean económicos, sean políticos o sean militares, que son los que van a imponer a último momento sus posturas. Eso es innegable, porque cuando tú revisas la historia de este país, o sea, los golpes militares,
las intentonas golpistas, los movimientos de transformación que se dieron, que les llaman revoluciones y todo eso, son parte de esa situación, de esas democracias que nacieron en nuestro continente y en nuestro país, que lamentablemente no han podido fortalecerse. Nosotros estamos todavía, considero yo, en una democracia en construcción, más ahora en estos últimos tiempos en donde la palabra democracia está pero tan denostada y tan manoseada que no sabemos verdaderamente a qué atenernos actualmente. De ese tema quisiera hablar más adelante. ¿Cómo, ahora volviendo un poco para no romper la cronología, cómo cambió el juego electoral o el panorama electoral? ¿Qué cambios o qué innovaciones hubo de 1830 a 1835, cuando hubo el cambio de gobierno y hubo otra constitución? La mayoría, ¿todo siguió igual? No, todo siguió igual. Por ejemplo, mira cómo ha ido evolucionando esto que tú me estás comentando. En el caso del voto censitario, que así se le llama, si tú tienes una propiedad... En aquella época. El voto censitario viene de una práctica de la época del Imperio Romano, en donde para ser elector o para participar en una elección, en este caso el Senado, hacían un censo. Y en ese censo se establecían cuántos propietarios iban a participar en ese proceso, en esa elección. Y por eso se le llamó voto censitario, que viene de censo. Aquí en el Ecuador ese voto, por supuesto, y no solamente fue en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo que se utilizó este sistema. Ahora, por ejemplo, en la Constitución de 1830 se establece claramente este sistema, esta forma de votación, este derecho que tenían los ciudadanos, el voto censitario. ¿Hasta cuándo duró el voto censitario? El voto censitario tuvo su vigencia hasta el año de 1861. En donde es abolido por el propio doctor Gabriel García Moreno. O sea, desde ahí eso se fue eliminando. Se eliminó. Eso, digamos que ese puede ser como el mayor hito durante esos 30 años. Claro. De ahí posteriormente, otro de los elementos que mencionaba, que era parte de los requisitos para poder participar en una elección, es el de estar casado. ¿Hasta cuándo era obligatorio para participar en un proceso electoral estar casado? Fue hasta el año de 1897. Estamos hablando de los electores. Los electores. Y para aspirar a la presidencia en esta época, durante el siglo XIX. Mira, la mayoría de los casos para ser candidato o para ser presidente de la República tenías que tener casi los mismos requisitos. Y en el caso de la Constitución de 1830, esa fue una constitución hecha a la medida del general Flores, para que él pueda ser electo presidente de la República. Por ejemplo, ahí incluían. Y perdón que te haga la pregunta, dices a la medida, y por ejemplo, por el hecho de ser extranjero, ¿qué se hizo? Es que por eso ahí venía lo que te iba a mencionar, para poder permitir que el general Flores pueda ser presidente de la República según la Constitución de 1830, se establecía como requisito que el ciudadano extranjero que era candidato podía ser electo presidente de la República siempre y cuando haya prestado servicios valiosos al país durante la Guerra de Independencia. El general Flores, como todos sabemos, participó en las campañas de la independencia aquí en el territorio nacional. Bueno, creo que también eso era extensivo a los militares que querían obtener la ciudadanía. Por supuesto, era para todos. O sea, se aplicaba pero en ese sentido, creo que para ser presidente, evidentemente el que era el candidato en ese momento era el general Flores. Y como el general Flores era el candidato, le hicieron eso a la medida. Recordemos que el general Flores fue presidente 3 ocasiones. 1830, después fue nuevamente presidente en un nuevo periodo y por última ocasión fue presidente en 1843 y todos sabemos que fue derrocado en 1845 con la Revolución Marxista. ¿Cómo influyó? Y no me quiero desviar mucho, aunque me parece interesante por lo que creo que vamos a seguir desarrollando más adelante. ¿Cómo influyó la élite de esa época para que un militar como Juan José Flores sea presidente del Ecuador?
Bueno, es que las élites en este caso... Porque él estaba casado con una aristócrata quiteña, una terrateniente, la señora Mercedes Gijón. Podemos decir que la era élite... una alianza, era una alianza entre élites. La élite militar que había participado en las campañas de independencia en el Ecuador y en ese momento la élite económica que manejaba los destinos del Ecuador, que eran los terratenientes serranos. Muy bien, excelente. Freddy, ¿cómo podremos, ya para avanzar al siglo XX, qué podríamos decir acerca del siglo XIX? ¿Se innovó en algo? ¿Hubo mandatarios, no sé, como mencionaste a García Moreno, pero los que vinieron después, no sé, ya podemos saltarnos a Alfaro, por ejemplo? Ya. ¿Qué pasó ahí? Pero yo quiero hacer, antes de irnos a Alfaro, quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, en el caso de las constituciones y de los requisitos que se tenía que tener para poder participar en un proceso electoral, debemos mencionar también que en 1869, en la Constitución garciana, se establecía que para poder ejercer derecho y para ser ciudadano, para ejercer el derecho al voto también, tenías que ser católico. Ok. Tenías que ser católico. Hay que comprender la coyuntura del momento, porque todos conocemos que el doctor Gabriel García Moreno, conservador de extrema, evidentemente iba a hacer una constitución también a su medida. Y ahí iba a jugar un papel preponderante la religión. El presidente de la República, en ese entonces, el doctor García Moreno, era un católico ferviente. Claro, y eso fue un requisito fundamental para poder ser ciudadano. Si no, no tenías derecho. Ciudadano con derecho a votar. Así es. Y siendo todos católicos, pues todos iban a votar. Y acuérdate que entre todos estos requisitos, recuerda que la Constitución de 1830 establecía que no podían votar los analfabetos. Los analfabetos recién pueden votar, se los incluye como electores en la Constitución de 1978 del siglo pasado, del siglo XX. Es decir, desde 1830 hasta 1978, los analfabetos no participaban en los procesos electorales, no tenían el derecho a votar. Recién en las elecciones de 1984, los analfabetos por primera vez votan. Lo mismo estamos hablando de la participación de la mujer dentro de los procesos electorales. Ya vamos a ir a ese punto. Entonces vamos aprendiendo que a medida que pasaban los años, las décadas, diferentes aspectos eran puestos sobre la mesa para considerar quién era votante y quién no, ¿no? Aspectos que tienen que ver desde lo económico, o sea, tenías tantas propiedades, desde lo cultural o educativo, o sea, tu educación, sabías escribir o no sabías escribir, incluso en las creencias religiosas. Correcto. Tenías que pertenecer a determinada religión. Ahora sí, ¿qué pasa con Alfaro? La Constitución de Alfaro, la Constitución de 1896, y luego la Constitución de 1907 o 1906, son las que abren la participación a muchos de los sectores que habían sido marginados en las constituciones anteriores. Acuérdate que, por ejemplo, después de eso, ya no hay el impedimento por cuestiones religiosas, aunque eso ya se lo había establecido en constituciones anteriores, después de la muerte de García Moreno. Pero igual eso quedó ya establecido definitivamente. Porque recuerda que uno de los aportes importantes de la revolución alfarista es la separación de la iglesia y del Estado, el laicismo y una clase media que comenzó a participar activamente dentro de la política ecuatoriana. Eso es uno de los legados importantísimos de la revolución alfarista y, por supuesto, dentro de esas constituciones alfaristas, aunque no se las mencionaba de manera directa, en ninguno de esos cuerpos legales, en los cuerpos constitucionales, pero se estaba dando apertura a que la mujer también pueda ejercer el derecho al voto. ¿Ya? Tanto en la Constitución de 1896 y en la de 1906 se hace una especie de paréntesis en esa parte en donde decían que para ser elector tenías que ser hombre. Ahí es más ambigua la definición. De hecho, esa ambigüedad
fue de la que se tomó Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo. Ella aprovechó esto que en algunos libros he visto que se habla como de vacío legal. Así pero es. bueno, pero ella lo que hizo fue asirse de eso. Correcto. Para decir, pero nada me impide votar. Así es. No, es que no está. La ley en esa ambigüedad, ella la utilizó para poder ejercer su derecho al voto. Y yo quiero dejar sentado algo que me parece también es importante. Es innegable el aporte y la valentía de Matilde Hidalgo de presentarse a un proceso electoral cuando en un nadie mundo en un y que las mujeres proceso no votaban. O sea, eso hay que reconocerle esa valentía y esa lucha. Pero atrás de Matilde Hidalgo también hay un montón, hay un sinnúmero de organizaciones femeninas que pedían el derecho al voto. En el caso de, por estamos ejemplo, hablando contemporáneas de Matilde Hidalgo. Claro, por supuesto. Por ejemplo, en el caso aquí en Guayaquil había organizaciones como el Centro Feminista La Aurora, creado en 1918, en donde dentro de sus postulados estaba el derecho de la mujer al voto. Tenemos el Centro Feminista Rosa Luxemburgo, de tendencia de izquierda revolucionaria. Ellas en su plan o en sus puntos programáticos tenían claramente como objetivo el derecho de la mujer al voto, la lucha contra el analfabetismo y un sinnúmero de puntos interesantísimos. Y esas mujeres, los nombres de esas mujeres lamentablemente no son recogidas a veces por los historiadores. ¿Por qué? ¿Por qué solo se recuerda a Matilde Hidalgo y por qué no se recuerda a estas mujeres? Eso habría que preguntarle a los historiadores que no les gusta. ¿Tiene que ver algo con la ideología? Por supuesto, pues tiene que ver con la ideología. Recordemos que, por ejemplo, La Aurora, el Centro Feminista La Aurora y el Centro Feminista Rosa Luxemburgo, está formado por mujeres de izquierda. En esa época, imagínate si ahora estamos en pleno siglo XXI y todavía hay ciertos prejuicios en la participación femenina en la política, peor si eres de izquierda. Imagínate en esa época, en las primeras décadas del siglo XX, ser de izquierda y ser mujer. Ya imagínate, pues es que te querían mandar a la hoguera. Matilde Hidalgo, ¿qué ideología? Liberal. Matilde Hidalgo era una mujer ¿Por liberal. eso tal vez se la recuerda más? Creo que en cierta forma, si nos vamos por los sin prejuicios... Tapujos, dilo, sin tapujos. Si nos vamos por los prejuicios ideológicos, es por eso que quizás la mencionan Pero más. igual tiene su mérito. Por supuesto, yo no le puedo desconocer el mérito que tiene la señora Hidalgo de haber tenido la valentía, por eso vuelvo a repetir, haber tenido la valentía de ir a ejercer su derecho legal al voto en medio de una fila de hombres en donde todos la miraban como bicho raro. O sea, y a partir de eso, esa lucha de doña Matilde evidentemente recoge las luchas de estas otras mujeres que también propugnaban lo mismo. Y no solamente ellas, sino muchas otras mujeres y organizaciones femeninas que había en todo el país. Matilde Hidalgo es la cabeza visible de toda esa lucha silenciosa y pública en muchas ocasiones de todo este grupo de mujeres. La Constitución de 1929 es la que reconoce ya de manera definitiva el derecho de la mujer al voto. O sea, imagínate, desde 1830 hasta 1929, la mujer permaneció silenciada. Claro, y algo que tal vez vale dimensionar es que, bueno, había este vacío legal. Claro. Que facultaba a Matilde, no solo a Matilde Hidalgo, sino a todas las mujeres a votar, pero tan complicado era el asunto de género en aquella época que ese pedido de ella subió a altas instancias porque se discutió el caso para que ella pudiera votar. Claro, y eso fue al legislativo. Y eso, esa lucha de Matilde llegó hasta las instancias más altas del poder, al Consejo de Gobierno. O sea, imagínate. O sea, eso fue una lucha verdaderamente destacable. Oye, Freddy, pero también me interesa esto que has mencionado, que yo desconocía, la lucha de estas mujeres de izquierda, y ya solamente como reflexión lo digo, desde la historiografía, que podríamos decir, y tú me dirás si estoy equivocado o no, que toda esta lucha
de este otro grupo de mujeres que estaban tal vez en un espectro ideológico distinto al de Matilde Hidalgo, pero precisamente por estar ubicadas en ese espectro ideológico, la historiografía, vamos a decir tradicional, las ha invisibilizado. Claro, por supuesto, es la historiografía tradicional. La que yo le llamo a la historia de bronce, la que la hacen solamente los héroes y los que están en los monumentos. Pero de ahí el resto, nada que ver. Entonces quizás ese sector conservador, tradicionalista, que solamente busca en la historia exaltar a los héroes, a los presidentes, a los héroes de las guerras y todo eso, es la que ha invisibilizado a estas mujeres. Pero de ahí hay, por supuesto, sectores de grupos de historiadores que las han reivindicado en este caso. Bueno, falta reivindicarlas más todavía. Por supuesto. Hemos entrado al siglo XX, un siglo de cambios profundos en cuanto a la historia electoral, y definitivamente el hito marcado con Matilde Hidalgo pues es uno de los más importantes. ¿Qué pasó después de Matilde Hidalgo? ¿Qué podremos destacar después de ella? Yo creo que lo que se debe destacar en este momento, ya en esta época que nosotros del siglo XX, después del triunfo de la Revolución Liberal y del voto que hizo Matilde Hidalgo, cómo se manejaban las campañas electorales. Las campañas en el Ecuador eran manejadas por un grupito de personas, nada más, los llamados clubes electorales. Esos clubes electorales estaban divididos por ramas. Los clubes electorales estaban, por ejemplo, divididos en el sector de los empresarios, en el sector de los comerciantes, en el sector de los estudiantes. Y estos clubes eran los que daban el apoyo a las candidaturas. En esa época, hasta la década del 30, las candidaturas siempre se sorteaban entre candidatos conservadores y candidatos liberales. Esa era la tónica de todas las elecciones hasta entrar a la década del 30. Durante 30 años, comenzando el siglo pasado, el siglo XX, las candidaturas estaban solamente circunscritas a las dos tendencias políticas preponderantes de la época. Y te pregunto aquí no es que había una alternancia por lo debajo que decían, no, como en México, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, la hegemonía política desde el triunfo de los liberales en el 95 del siglo XIX fue que la mayoría de los gobiernos, o todos los gobiernos, eran liberales. Todos los gobiernos desde 1895 hasta 1925 eran liberales. Okay. Los conservadores habían sido ya desplazados del poder. ¿Qué nos dice eso del votante? O sea, ¿el votante vio esta nueva alternativa, mejoró el discernimiento o cambió, más que decir mejorar? Recordemos que, por ejemplo, el votante en su mayoría seguía siendo marginado, la mayoría. Porque recuerda que la cuestión del analfabetismo te impedía participar en elecciones. Tenemos una población que seguía siendo mayoritariamente analfabeta. Entonces no participaba. Todavía las elecciones permanecían en un círculo pequeño. ¿En qué fecha me dijiste lo de los analfabetos? Desde 1830, y termina ese impedimento en la Constitución de 1978. Ok. Hace 45, 46 años, nada más. Entonces imagínate, una gran población considerada analfabeta no participaba. Todavía no había todos los sectores que deberían estar representados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo te mencionaba los procesos electorales de estas décadas, de la década de los 20, por ejemplo, los clubes electorales, claro, no había las movilizaciones de masas, no existía radio, no había televisión. ¿Y cómo se hacía propaganda? No se repartían camisetas. Nada, ni sándwiches. ¿Qué hacían los candidatos? Los candidatos simplemente, estos clubes electorales eran los que se encargaban de hacer la propaganda. Y estos clubes lo que hacían era hacer la propaganda en los medios impresos de los grandes periódicos de la época. Por ejemplo, cuando tú revisas periódicos como El Telégrafo, El Universo, tú ves que la propaganda era
la foto en tamaño gigante del candidato a una página completa con el nombre del club electoral y de los suscriptores de ese club electoral que apoyaban la candidatura de un determinado candidato, sea conservador o sea liberal. Eso, hasta ahí llegaba la campaña electoral. El principal medio de comunicación entonces para eso era los periódicos, la prensa los medios impresos, que esa hegemonía la mantuvieron hasta bien entrado ya finales casi del siglo XX. O sea, cuando tú revisas desde te pongo un ejemplo. Claro, 1921, porque yo recuerdo que, o sea, tú eras candidato, te tenías que sí o sí presentar en un medio de comunicación impreso. En un medio de comunicación impreso y era como tu entrada formal. Así es. A la contienda política. Y las propagandas electorales se hacían en los periódicos. O sea, tú veías unas propagandas, unas publicidades de la página completa del diario, a color. O sea, y ahí incluso los diarios hacían su agosto, porque salían con mayor cantidad de páginas, era porque había propaganda de cada una de las candidaturas. Y no es que ahora es que han salido 16 candidatos. Toda la vida en Ecuador ha habido de 12, 14 candidatos para arriba. Y estamos hablando que eran épocas en que no se regulaba Así es, no había esa regulación. Lo que se considera propaganda política. Gasto electoral. No se había regulado todavía eso se lo reguló ya en este nuevo siglo. Pero antes era el bombardeo masivo de la propaganda electoral en los medios impresos. Entonces eso se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Cómo fue en la radio? Creo que la radio entra como parte del aparataje de las campañas electorales de los candidatos es en las elecciones de 1948. ¿Que resultó ganador? En esas elecciones resulta ganador el señor Galo Plaza. En esas elecciones... Pero que Galo Plaza utilizó la radio. Por supuesto. Okay. Es que ya... O sea, fue como un innovador. Exactamente. Es como lo que ha hecho Trump ahorita, que Trump hizo uso de los podcasts. Correcto. Galo Plaza hizo uso de la radio. Fue un innovador en cuanto a la propaganda política. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en ese año, la mayoría ya de los candidatos, recordemos que estamos hablando de 1948, la radio aquí ya tiene una fuerte presencia. La radio ya comienza a ser utilizada ya desde la década de los 30. Aquí en el Ecuador tiene una masificación, se puede decir. Y en las elecciones de 1948, los candidatos ven el potencial que hay en la radio, porque tienes la oportunidad de llegar a sitios en donde no va el candidato. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los candidatos de esa época se movilizan a las radios para que los entrevisten, para lanzar algún tipo de proclama. Para eso comenzaron a utilizar la radio. Y es el primer medio de comunicación de ese entonces que transmite en directo los escrutinios electorales. La primera radio que hizo esa transmisión de los escrutinios de las elecciones de 1948 fue CRE, aquí en Guayaquil. Oh, ya. O sea, no fue la primera vez que en Ecuador no hubo que esperar hasta el día siguiente. No, esperar a que salga el periódico. Ajá. No, ya la radio CRE comenzó a transmitir los escrutinios en esa época. 1948. Interesante. ¿Cómo se fueron desarrollando? También fue la época que empezaron a desarrollarse más el asunto. Bueno, la campaña política salió de los salones, salió, sí, pues de estos sitios cerrados y se trasladó a las calles. ¿Qué campaña marca el inicio de esta costumbre que hasta ahora ya está instaurada, ¿no? La campaña que salta a la calle comienza en 1932, cuando se elige presidente al doctor Juan de Dios Martínez Mera. Y hay un factor que me parece importantísimo en estas elecciones. Se abandonan los clubes electorales, o sea, esa campaña que se hacía en los cafetines, en los salones, ya eso desaparece poco a poco y la gente comienza a buscar el voto entre la gente de la calle. Y las organizaciones políticas que comienzan a movilizar gente, evidentemente están identificadas con el velasquismo y con los partidos de izquierda, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, que son los que le piden a su militancia que salgan a captar votos en la calle. ¿Qué años estamos hablando? 1932. O sea, la década del 30 marca un antes y un después de las campañas electorales. La década del 30 es
década en donde los partidos políticos, especialmente los partidos de izquierda y el populismo velasquista, se toman las calles y comienzan a hacerse ya las concentraciones de masas. Eso es importantísimo. Ahora tú ves que es raro, o mejor dicho, ya no existen las concentraciones de masas de los candidatos. Eso lo viste hasta finales de la década del siglo pasado. Ahora todo es recorrido en carrito. Por ahí se ve de manera muy, pero muy pequeña el toque de puertas de los candidatos. Ahora todo es redes sociales. Bueno, pero también hay que reconocer que estas concentraciones masivas, populares, era un reto. Y era un termómetro. Un termómetro, o sea, ahorita no es porque me siento identificado políticamente, pero me viene a la cabeza esa imagen famosa de una concentración en un barrio popular, en un sector populoso de Guayaquil, de Abdalá, que bajó en helicóptero. En Puerto Lisa. Puerto Lisa, o sea. Ese era uno de los centros. Realmente debió haber sido muy... En esa época estábamos acostumbrados a ver esas cosas, claro, pero claro. Imagínate la logística. Por supuesto. Es tremenda. Mira, yo tuve la Y oportunidad... es verdad, eso ya no sucede. No, ya no hay. Yo tuve la oportunidad de presenciar, por ejemplo, las concentraciones de masas aquí en Guayaquil. Había varios puntos que eran los importantes. Por ejemplo, el tradicional era las 5 esquinas, que queda en el centro. Todos conocemos el Castillo Alavedra. Okay. ¿Ya? Todo ese sector, Colón, Noguchi, ajá, hasta llegar casi a la bahía, esas eran las 5 esquinas. Ese era el sitio de concentración. Concentración de masas en donde cuando, por ejemplo, Estamos Velasco hablando Ibarra, ¿desde qué época más o menos? eso es de la década de los 60. Ahí hacían sus concentraciones Velasco Ibarra, Camilo Ponce. Yo tuve la oportunidad de presenciar un discurso dado por el abogado, el doctor Jaime Roldós Aguilera en las 5 esquinas. Eso fue lleno completo. Impresionante. El propio León Febres Cordero cerró su campaña ya no en 5 esquinas, sino que cerró su campaña en el Estadio Modelo. Imagínate. O sea, cierra su campaña León Febres Cordero en 1984 en el Estadio Modelo. Tú sabes que el Estadio Modelo en ese momento tenía capacidad para casi 45,000, 50,000 personas. Y lo llenó full. Jaime Roldós llenó las 5 esquinas. Otro sitio de concentración popular para cierre de campaña era la Plaza San Francisco, aquí en Guayaquil. Y en Quito era la Plaza Arenas y la Plaza San Francisco también. Eran los dos sitios en Quito en donde los candidatos, todos los candidatos, desde la década desde la década de los 50, hacían sus concentraciones de masas. Y eso, por supuesto, con el paso del tiempo se ha perdido. Eso ya no existe. Nadie en este momento creo que tiene los suficientes simpatizantes para poderlos meter en las 5 esquinas. Bueno, tal vez haya los simpatizantes. Lo que pasa es que un poco tal vez el votante ha cambiado su forma de involucrarse en esto, ¿no? Puede ser. La gente prefiere ver a sus candidatos por redes sociales, TikTok. Y también los candidatos ejercen su comunicación también por esa vía, ¿no? Y aquí te quiero preguntar algo, porque hemos hablado de cómo el universo votante ha ido creciendo a partir de las décadas a medida que se han ido quitando restricciones, ¿no? Empiezan a votar los analfabetos, ya no es necesario que profeses cierta religión, ni que tengas tanta propiedad o tal cantidad de dinero. Ha crecido el universo votante del Ecuador. Y es posible a través de la historia, analizando pues a los presidentes que hemos tenido, qué tipo de presidente le han sido los que han votado los ecuatorianos, de qué tendencia. De repente, no sé, se me ocurre preguntarte, ¿el presidente populista? Es un tema bastante complejo, eso hay que reconocerlo. O sea, ¿cómo vota el electorado ecuatoriano? El electorado ecuatoriano no vota por ideología. O sea, no tiene convicción ideológica, en mi criterio. O sea, si tú te pones a revisar la lista de candidatos que fueron electos presidentes de la República, la mayoría, creo que el 85-90% son de derecha. Y son presidentes que muchos de ellos hundieron más el país de lo que ya estaba. Entonces, eso implica que el candidato
que gana las elecciones, muchas veces incluso se camufla. Y él te ofrece el oro y el moro y se ubica a veces hasta en el espectro ideológico al cual él no pertenece. Okay. Te pongo un ejemplo, Lucio Gutiérrez. O sea, Lucio Gutiérrez se vendió como una imagen de un Hugo Chávez ecuatoriano. Y después se convirtió en el mejor amigo de los Estados Unidos. Entonces, el votante ecuatoriano es muy emocional. No es un votante que te analiza. No es racional. No diría no es racional. Yo digo que es un votante que no te analiza la matriz ideológica de los candidatos. El votante ecuatoriano quiere que... Que no es lo mismo que analizar la propuesta. Es que ahí va. Porque si tú tienes una matriz ideológica clara, tú vas a ir a analizarle la propuesta de gobierno del candidato. Y en esas propuestas, como si tú te pones a, por ejemplo, en el debate pasado, ¿cuáles eran las propuestas ideológicas de los candidatos? La mayoría de los candidatos, de los 16 candidatos, creo que 12 o 13 eran de derecha. Aunque uno decía que él no creía en ideología, pero el señor está completamente equivocado. Pero ahí 13 eran de derecha y de derecha extrema. Entonces, vamos a ver qué pasa pues en estas elecciones y me van a decir después, ay, se equivocó. No, vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién pasa a segunda vuelta o quién gana en primera vuelta. Lo importante es que en base a eso, el votante ecuatoriano no vota por una ideología política. Y no es desde ahora. No, es siempre. No influye nada. Bueno, influye, pero quiero decir, ha sido una constante que el votante ecuatoriano ha sido emocional. Así es. Tal vez el votante ecuatoriano responde a un discurso fuerte que le apela a sus emociones. Hay muchas ¿Cómo lo logró, por ejemplo? ¿En qué espectro ubicarías tú a Velasco Ibarra y qué hizo este hombre para llegar todas las veces que llegó a las presidencias? 5 veces. Y ahí viene un poco la contestación, la respuesta que tú buscas. Pues. O sea, el candidato, el elector ecuatoriano es tan emocional que elige 5 veces el presidente de la República a Velasco Ibarra, cuando la mayoría de los gobiernos de Velasco Ibarra eran un fracaso. O sea, al caudillo velasquista siempre lo sacaban del poder o por intentar dar golpes de Estado o por corrupción, pero lo volvían a elegir. ¿Qué mejor prueba para decir que el votante ecuatoriano es emocional? Porque Velasco era un candidato muy coyuntural. Él, como siempre se definió, él ideológicamente se definía como un liberal del siglo XVIII. Debemos recordar eso. Y era un liberal clásico. Velasco era un liberal clásico. Pero él siempre gobernó para las derechas. Pero Velasco tenía una capacidad tan grande de ubicuidad, de saberse poner, estar presente en el momento preciso y enarbolar un discurso acorde a las coyunturas políticas y sociales que el país en ese momento necesitaba o pedía. Cuando tú analizas los discursos velasquistas en sus campañas, por ejemplo, en la campaña del 30, de la década de los 30, en donde se enfrenta contra Martí, en donde se enfrenta primero se lanza como candidato presidencial, después de la destitución de Martínez Mera. Y en la segunda elección, en donde se enfrenta con el doctor Arroyo del Río, los discursos de Velasco están centrados en algo que la gente ya sabía y quería el cambio, que era eliminar el fraude electoral. Cuando tienes a Velasco candidato en la década del 60, tú lees los discursos o escuchas los discursos de Velasco Ibarra. ¿Qué tiene de característica la década del 60? La década del 60 es la década de la radicalización de la juventud en todo el mundo. El ejemplo es la Revolución Cubana. Entonces, eso estaba latente. Y escucha los discursos, lee los discursos de Velasco en campaña de la década del 60, en las elecciones del 60. Te vas a dar cuenta que Velasco utilizaba un vocabulario de izquierda. Se ubicó a la izquierda, Velasco, que iba a derrotar a la oligarquía.
y todo el mundo votó por él. O sea, emocionalmente se valió de una coyuntura nacional e internacional para hacerse con el poder. Entonces el discurso populista definitivamente es el que triunfa. Así es. Aunque ya ese discurso en donde te ofrecen el baratillo de ofertas ya no tiene mucho efecto. Está desgastando. Se está desgastando porque si tú te das cuenta, todos los candidatos que participaron en el debate anterior, en su mayoría era un baratillo de ofertas, pues te salía el plan hocico, plan papa. Eso la gente ya no se come, pues, el cuento. O sea, ahí hubo otra candidata que insultaba a medio mundo. Sí, ya la gente, eso ya como que la gente se comienza a desgastar, ya no quiere saber esas cosas. Yo leí hace poco una encuesta, de una encuestadora seria, por supuesto, en donde dentro del análisis que hacía del votante ecuatoriano, la mayoría del votante ecuatoriano se ubica de centro izquierda a la izquierda. No sabemos cómo llegan a esa conclusión. Llegan a esa conclusión dentro del estudio que ellos hicieron del cómo vota el votante ecuatoriano o qué piensa en el momento que va a votar sobre un candidato determinado. Y eso me parece súper interesante. Yo creo que actualmente estamos ante una coyuntura bastante complicada. El país pasa por situaciones bastante complicadas. Y yo creo que el objetivo que debe tener el votante ecuatoriano en este momento es saber analizar por quién se vota, por qué se va a votar por ese candidato, analizar, estudiar las propuestas de ese candidato. Y lo más importante es ver si ese candidato te está proponiendo una mayor profundización de la participación democrática de la gente. Si un candidato te quiere poner cortapisas a la profundización de la democracia en el país, tienes que cogerlo con pinzas a ese candidato. Freddy, te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y bueno, nos vemos en una próxima entrega de Los Historiadores. Muchas gracias.